Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me podría dar su nombre, por favor? Mi nombre es César Escudero Martínez. ¿Y cuál es su ocupación? Soy licenciado en Historia, ¿Y cuál es su edad? 35 años. Muchas gracias. Ah, ¿Cuál es la percepción u opinión general que tiene sobre los partidos políticos en México? Bueno, la percepción que tengo de los partidos en México no es del todo buena. Los partidos políticos actuales son resultado de diferentes procesos que ha pasado el país. Por ejemplo, el PRI es el resultado del todo el movimiento revolucionario. El PAN responde a una dinámica en la que cierto sector de la población se opuso a las políticas de Cárdenas. El PRD responde a esa apertura o ese intento de apertura democrática que vivió el país a finales de los 80s, y los actuales o el resto de los actuales partidos forman parte de ese proceso de apertura democrática en el país, pero salvo esa situación, los partidos políticos, a mi parecer, no están respondiendo a las necesidades reales que tiene nuestro país. Muchas gracias. ¿De qué manera ha percibido usted los cambios políticos, económicos y sociales con la presencia del multipartidismo y la alternancia en los años 2000 y 2012 en el poder? En el país, bueno, los cambios políticos, sí, los cambios políticos, económicos y sociales van mucho en el sentido de, por ejemplo, ¿qué sucedió en la presidencia de Ernesto Zedillo previo a la primera alternancia que vivió el país? Estamos hablando que el gobierno de Zedillo tuvo que enfrentar una de las crisis económicas más severas que ha vivido el país, es decir, la crisis de 1995. Lo que va a suceder en este contexto es eh, el país tiene que recuperarse de esa crisis económica, y lo que va a aplicar Ernesto Zedillo es una política fiscal sumamente difícil para el país. Tuvo que aumentar el impuesto al valor agregado, tuvo que recurrir a una deuda externa para tratar de salir de la crisis. Entonces, lo que va a suceder con Zedillo, como te mencionaba al inicio, va a significar una política social sumamente austera, cosa contraria que lo que va a suceder con Vicente Fox. Al momento en el que Fox llega a la presidencia como candidato, digo, como primer presidente del PAN, se va a encontrar con una economía ya estabilizada que le había dejado Ernesto Zedillo. A nivel internacional, los precios del petróleo van a estar muy elevados, y eso va a permitir que el país siga funcionando, pero más que una política económica y social planificada por parte de Fox, siguió el mismo dinamismo que se había desarrollado durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Entonces, en el aspecto político, sí, la alternancia va a significar un gran paso para la consolidación de la democracia en México, pero no se va a lograr del todo. ¿Qué va a suceder cuando Vicente Fox lanza su candidatura? Estamos hablando que el país venía de ser gobernado por el mismo partido durante 71 años de manera ininterrumpida. Las expectativas de cambio que va a generar Fox son los que en buena medida nos van a ayudar a entender el por qué la mayoría de la población vota en aquel año por Vicente Fox como la alternativa de... Muchas gracias. ¿Cuál es su opinión sobre el sistema de partidos en México y si usted cree que es funcional o no? A mi parecer, bueno, mi postura respecto a la presencia en la actualidad, si más no mal recuerdo, son 9 partidos los que existen con registro, 9 o 10. Me parece una cantidad de partidos políticos sumamente excesiva, tomando en consideración que quienes pagan o pagamos la vida y actividad de estos partidos somos los contribuyentes. ¿Qué sucede? Si bien también en una democracia es importante que todas las voces estén representadas a través de las instituciones, en este caso los partidos políticos, me parece también innecesaria la presencia de
una cantidad tan elevada de partidos políticos. Si tú ves las democracias funcionales y consolidadas como son la democracia norteamericana, las democracias europeas, nadie tiene más de dos grandes partidos políticos, y dentro de su abanico de posibilidades partidistas no rebasan los 4 o 5. En México tenemos el doble de partidos políticos. Entonces, al final, en esa búsqueda de pluralidad, creo que el sentido se está perdiendo. La presencia de demasiados partidos políticos, lejos de fortalecer nuestra democracia, la debilita más. Ok. ¿Cuál es su opinión o postura respecto al PRI? Al PRI, bueno, como te mencionaba al inicio de la entrevista, el PRI surge como resultado de todo un proceso que va desde la Revolución Mexicana hasta la institucionalización de la vida política del país. En la actualidad, el PRI ha dejado de responder a las necesidades reales del país. ¿Por qué? Porque es uno de los principales causantes de la corrupción como síntoma cultural que tenemos. Entonces, al final, la percepción que tengo yo de este partido no es precisamente la mejor. Muchas gracias. ¿Cuál es su opinión respecto al PAN? Al PAN, si nosotros analizamos al PAN desde su postura doctrinaria o desde sus estatutos, una de las partes que plantea el PAN es el llevar a cabo una actividad política basada en el humanismo. Me parece muy buenos los planteamientos del PAN, pero al igual que el PRI, se ha distanciado mucho de lo que tiene o lo que le da la razón de ser como partido político. Al final, lo que es el PRI y el PAN, ideológicamente o desde una postura ideológica en sus estatutos, son totalmente diferentes. En la práctica son partidos que son muy similares porque responden más a necesidades prácticas que a cuestiones ideológicas. Ok. Y finalmente, ¿cuál es su opinión o postura sobre el PRD? El PRD, en teoría, el PRD es el partido de izquierda por excelencia en México, pero creo que de los tres partidos es el que menos credibilidad tiene en la actualidad, por precisamente la característica que tienen los tres partidos que mencionas es el continuo alejamiento de su razón de ser como estructura política. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el PRD tendría que representar a aquellas voces que no contemplan ni PRI ni PAN, pero en esa búsqueda también de detentar el poder se han asimilado en las prácticas estos tres grandes partidos. Okay. ¿Y cuál es su postura acerca de la relación que hay entre la variedad de partidos en México y la democracia? La relación me parece que, como te mencionaba, o sea, la presencia de muchos partidos políticos pareciera que, finalmente México es un país sumamente diverso en cuanto a cultura, formas de ser. Es un país muy diverso y creo que en función a ello, por eso se han creado tantos organismos partidistas, pero no está la presencia de muchos partidos políticos, como mencioné hace un momento, lejos de fortalecer la democracia, lo que están haciendo es debilitarla, porque ¿qué sucede cuando el ciudadano entra a la urna y se encuentra ante una boleta que tiene una gran cantidad de partidos? Muchas veces el ciudadano llega sin saber realmente qué es lo que propone cada partido y muchas veces terminamos votando por los que ya conocemos o por los que no queremos que ganen. Entonces, el multipartidismo tendría que haber ayudado al fortalecimiento de nuestra democracia, pero no se ha logrado ese gran paso en la consolidación de... Bueno, muchas gracias por su tiempo. No, ¿de qué? Hasta luego. Hasta luego.